este nuevo webinar organizado por Laboratorios Vago. Esta noche tenemos el placer de presentar al doctor Osvaldo Jimmy Borja Castro, que hoy nos va a hablar de un tema súper importante para nosotros, que es rinitis alérgica en niños. Me permítanme presentar al doctor. El doctor es médico pediatra con experiencia en Perú y España en el sector público y privado. Cuenta con pregrado y especialización en la Universidad Mayor de San Marcos, además de estudios en posgrado en la Universidad de San, Fundación Carolina Agencia Española, entre otros. Ha laborado en importantes instituciones como el Salud de Cusco, Hospital Adolfo Guevara Velasco, en el Sistema Catalán de Salud en España y en hospitales de Sant Pere de Ribes y de Igualada en Barcelona. Asimismo, se ha desempeñado como docente en la Universidad San Antonio de Abad de Cusco y como past presidente de la Sociedad de Pediatría de Cusco. Actualmente, el doctor Borja es director gerente en la Clínica Pediátrica Tanihuahua en Cusco y en el Centro Pediátrico Guaguas en Arequipa. Así que sin más preámbulo, le doy el pase al doctor Jimmy Borja. Doctor, bienvenido esta noche. Bien, muy bien, gracias. Bueno, y disculpas por la demora, a veces la tecnología y creo que la hora a veces es un poco cargada por el tema de la conectividad, ¿no? Pero acá estamos nuevamente, agradecer a Vagón, hemos tenido interesantes webinars, ¿no? Relacionados con el uso de la microbiota, los probióticos, y hoy día un tema que no está tan alejado y que más adelante lo va a hacer conocer, la importancia también del probiótico, las alergias, ¿no? A veces uno piensa que no hay una relación, pero todo está integrado. Entonces vamos a hablar de la rinitis alérgica, que es una de las patologías más frecuentes, ¿ok? Y entonces, y algunos aspectos bastante interesantes relacionados a las alergias. Entonces, bienvenidos y bueno, y comenzamos. Muy bien, alergias en pediatría, rinitis alérgica, como ya dijo mi presentadora, entonces yo soy médico pediatra, con alguna experiencia ya en otros países y bueno, en distintas ciudades de Arequipa, también publico muchas cosas en redes sociales, tengo una página, Jimmy Borja, mi pediatra, creo que es uno de los pediatras con mayores seguidores en redes sociales en el país, tengo más de 100.000 seguidores, bueno, y siempre trato de poner cosas interesantes y actualizadas. Alergia siempre, ¿cómo podríamos nosotros definir una alergia? Bueno, sí, ¿no? Todos hemos escuchado alergias, que mi niño sufre de asma, de rinitis, que ha tomado un medicamento, se ha manchado, o que probablemente es alérgico a alguna comida o alimento que está ingiriendo el pequeño, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cómo podríamos definir las alergias? Como una respuesta inflamatoria inadecuada y excesiva del sistema inmunitario ante factores que habitualmente no son peligrosos, ¿ok? Porque sabemos que hay niños que pueden ser alérgicos, digamos, al huevo, y otros que no, niños que no son alérgicos al huevo, o niños que sufren de rinitis alérgicas y otros que no sufren de rinitis alérgica, y así, ¿no? Entonces hay personas que son muy sensibles y su organismo de una manera exacerba el sistema inmunológico que va a comenzar a presentar esta sobrereacción, ¿okay? Y usualmente termina siendo un problema crónico para los pacientes que lo padecen. En esa definición de las alergias, pues tenemos que también en cuenta que hay la predisposición, es decir, la genética, y el medio ambiente se va a encargar de manifestarlo, y esto lo vamos a ir viéndolo más adelante en nuestra presentación. Aproximadamente el 18% de la población infantil sufre de una alergia. Y esto ha ido incrementándose en los últimos 40 años y vamos a ver también en la presentación debido a qué teorías se están tejiendo alrededor de por qué las alergias son cada vez más frecuentes. El comportamiento va a ser más variado y las alergias se están presentando con mayor incidencia en países más desarrollados y en las ciudades más desarrolladas, ¿no? Yo con mi experiencia de pediatra en distintas zonas y en el sur del país, en las ciudades definitivamente encuentro niños con asma, con rinitis, dermatitis atópica, cosa que es muy raro y muy difícilmente vamos a encontrar en los niños que viven en las zonas rurales o en el campo. Y bueno, hablaremos un poco de por qué podría ser todo esto. Entonces, las alergias en pediatría van a estar relacionadas a muchísimas cosas. Animales domésticos, el ácaro de polvo, hongos, polen, alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, ¿no? Hay niños que lamentablemente ni siquiera pueden ir de paseo al campo porque una simple picadura y ya les salen tremendas ronchas y es muy fastidioso esta situación. Entonces aquí tenemos un pequeño video, ojalá se pueda escuchar bien.
de cómo se produce este tema de las alergias para que tengan un poco la idea. Un poco para explicarle, ¿no? Entonces, para explicarle, es que hay una etapa inicial de sensibilización, ¿ok? En todo el proceso alérgico. ¿En qué consiste esa etapa de sensibilización? Pensé que se escuchaba el audio y perdones por ello, ¿no? Entonces, son los procesos iniciales en los cuales el organismo entra en contacto con estos potenciales alergenos. Y esto, de una manera, nos permite explicar por qué a unas circunstancias, digamos, a un niño que alguna vez comió un alimento, pues no era alérgico, pero pasado cierto tiempo se vuelve alérgico a esos alimentos, ¿no? O porque un niño que antes tenía una mascota X y al inicio todo era normal, poco tiempo después comenzó a desarrollar las alergias. Entonces, lo que ocurre es que hay una etapa inicial de sensibilización donde va a actuar el sistema inmunológico y posteriormente, a través de estas células, los linfocitos B, que son los encargados de producir una proteína que se llama un anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, la encargada de que en el tiempo se perenice esta reacción alérgica en las personas, ¿no? Entonces, en la etapa inicial de sensibilización, después hay una etapa posterior donde se van a manifestar estas reacciones alérgicas y eso está relacionado con este anticuerpo, esta inmunoglobulina E. En ese tiempo el COVID hemos aprendido un poco del sistema inmunológico, de las defensas, y cuando al principio nos hacíamos las pruebas rápidas, recordemos que hablábamos mucho de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, un paciente que sospechaba de COVID, entonces decíamos la IgM sale positiva, entonces esa persona tiene COVID. Entonces, las inmunoglobulinas son anticuerpos que nos van a hablar, digamos, de un tema de memoria, de recuerdo y de reacción frente a ciertas circunstancias. La inmunoglobulina E también está muy alta y exacerbada en pacientes alérgicos o en pacientes que están multiparasitados, ¿no? Entonces, esta relación es importante a tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos de alergia en pediatría, vamos a tener distintos tipos de alergia, ¿no? Decimos a ese niño es alérgico, pero ¿cuáles son los síntomas y cómo se manifiestan esto? Tenemos el asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, urticaria, angedema, anafilaxia y alergia relacionada a alimentos, insectos y medicamentos, ¿no? El asma, ¿no? Tiene una prevalencia más o menos de un 17% en la población en general, ¿sí? Entonces tenemos esos niños que son tosedores recurrentes, tosedores nocturnos, que al ejercicio intenso comienzan a toser, al cambio de clima comienzan a toser y digamos, cuando se exponen a humo de tabaco, al polen, hay gente que también comienza a toser y presenta estos síntomas. La dermatitis atópica y el asma es algo que no se presenta en forma temprana, usualmente ya se puede manifestar al final del primer año, al inicio del segundo año, y entonces ahí es importante tomar en cuenta también la historia familiar. La dermatitis atópica es muy frecuente en los niños recién nacidos, pero vemos que en los primeros meses que comienzan a producir un eczema, una irritación en la piel, en los pliegues. Entonces son niños que tienen dermatitis atópica y rinitis alérgica, que le vamos a ampliar posteriormente. Niños con conjuntivitis alérgica que tienen los ojos rojos, picazón de ojos, lagrimeo, en fin. Y otros que tienen urticaria, angedema, anafilaxia, es decir, aquellas personas que pueden comer algo, rápidamente se ancronchan o secundariamente a una picadura de insecto o alimento o medicamento. Entonces también van a producir cualquiera de estas sintomatologías o el conjunto de alguna de estas. En cuanto a la rinitis alérgica, que es un punto donde estamos entrando hoy día, es un cuadro que cursa con síntomas nasales de hipersensibilidad. Básicamente es un niño que constantemente le pica la nariz, que le quiere sacarse la nariz porque le molesta. Hay una moquera tanto anterior como posterior, una rinorrea. Siente que tiene la nariz tapada y el niño no puede respirar y estornuda constantemente. Y esto va a estar implicados o relacionados con un incremento que ya mencionamos de la inmunoglobulina E. Y la foto que tenemos acá es muy típica, ¿no? Es un niño que tiene un pliegue nasal transverso relacionado a ese saludo alérgico, ese niño que constantemente está así, entonces va a dejar ese pliegue nasal. Y niños que también van a tener esas ojeras. ¿Okay? Entonces, esta es la cara típica o característica de un niño que sufre de rinitis alérgica. Y muchas veces los papás no se dan cuenta, ¿no? Que el niño está presentando esa molestia, ¿no? Porque en algunos casos es intermitente y en algunos casos es persistente, como también veremos. Entonces, cuando vemos las alergias, vemos que la rinitis alérgica encabeza el cuadro de las alergias, digamos, por si es una data de Estados Unidos, ¿no?
El 59.7 de casos por 1000 niños son principalmente rinitis alérgicas como causa de atención médica y otras sintomatologías, asma, eczemas y otras patologías no necesariamente alérgicas como problemas del corazón, diabetes. Es decir, la rinitis alérgica es una patología sumamente frecuente, ¿no? Lamentablemente, para quien no lo padece, pues dice, bueno, te pica la nariz, y es un poco de esa molestia, ¿no? Pero no es tanto así, porque también vamos a tener niños que van a tener compromiso en su desempeño social y escolar. Entonces, la rinitis alérgica tiene una prevalencia de 10 al 25% a nivel mundial. Su incidencia máxima es en adolescentes y adultos jóvenes. Y en los últimos años ha habido un aumento progresivo y está entre las primeras 10 causas de acudir a la consulta de atención primaria. Usualmente se presenta en zonas urbanas y en zonas donde hay una vida más occidental, por así decirlo, ¿no? Entonces, la contaminación atmosférica también aumenta la prevalencia de polinosis, es decir, del polen en épocas estacionales muy difícil para estos pacientes. Los contaminantes atmosféricos van a dañar o presentar lesiones inflamatorias del epitelio o la mucosa respiratoria, facilitando el ingreso de estos alergenos y exacerbando definitivamente el cuadro. Entonces vemos, esto es una distribución global de la rinitis alérgica, donde en los países más desarrollados o capitales más desarrolladas vemos con estrellitas, pues donde la incidencia es bastante elevada, ¿no? Nosotros estamos a un nivel intermedio, digamos en lo que vendría a ser la ciudad de Lima, pero a nivel de Europa es bastante frecuente esta patología y también en Estados Unidos. Entonces, es una enfermedad respiratoria crónica, una de las más importantes que se puede presentar, una prevalencia también que va incrementándose durante los últimos 40 años, que va a afectar la calidad de vida de las personas, afecta el rendimiento escolar, la sociabilización de los pacientes y está asociada muchas veces a otras comorbilidades. Porque ocurre que muchas veces estas rinitis alérgicas no vienen solas. Hay pacientes que asocian esta rinitis alérgica como hipertrofia de adenoides, ¿no? Es decir, cuando abrimos la boca del paciente vemos unas amígdalas, pero no son las únicas. Detrás de la nariz hay otra que se llama adenoides, entonces, y lamentablemente a estos niños que tienen rinitis alérgica también tienen las adenoides y eso va a dificultar mucho más el cuadro. Hay una combinación también de rinitis y asma o también de rinitis y conjuntivitis alérgica. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos niños en cuanto a su desempeño diario? Van a tener menor desempeño, son niños que no duermen bien, no descansan bien, no se concentran adecuadamente en el colegio. Son niños que constantemente, pues uno piensa que parece que tuvieran un resfriado constante. Los compañeros no se acercan mucho porque piensan que los van a contagiar. Son niños que están con moco, están tosiendo y están fatigados, ¿no? Entonces, y que usualmente porque no están descansando bien, van a tener un pésimo o un mal desempeño escolar. Entonces, sí es importante cómo nosotros enfocamos el cuadro no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de escolarización y su sociabilización. Entonces, por lo cual, tiene que tener un tratamiento adecuado. Las principales sintomatologías es el estornudo, es, digamos, el fluido nasal, ¿ok? Le chorrean los mocos a los niños que están entre los principales síntomas. Otros también son el bloqueo nasal, la picazón y los ojos rojos y que también pican y se relaciona con la conjuntivitis alérgica en un importante porcentaje. Los cuadros de rinitis alérgica pueden ser intermitentes o persistentes, ¿no? Intermitente es el niño que presenta menos de 4 síntomas a la semana y cuya sintomatología no dura el mes completo. El persistente es cuyos síntomas son más de 4 veces a la semana, ya tiene más de un mes con este cuadro. Entonces, y puede ser leve, moderado o severo. Leve, cuando no presenta ninguno de los siguientes síntomas, o sea, no se afecta el sueño, no se afecta las actividades de ocio y o deportivas, tampoco se afecta la vida escolar o laboral y los síntomas tampoco son molestos. Son niños que no tienen mayormente estas cosas, ¿no? Simplemente un picazón, un poco de estornudo, manejan, sería un leve. Moderado cuando presenta uno, dos o tres de los mencionadas molestias o síntomas anteriores y grave es el que presenta todos. Entonces hay niños y de acuerdo a si es intermitente, persistente, leve, moderado, severo, es como se debe enfocar el manejo terapéutico de la rinitis alérgica.
Este es un cuadro, yo sé que la gran mayoría de los que nos están escuchando son padres de familia y les agradezco, ¿no? Entonces, donde más o menos se enfoca cómo es el manejo de la rinitis alérgica. La base usualmente son antihistamínicos, que todos conocemos que hay muchísimos en el mercado, ¿no? Laboratorio Pago, que nos invita, también tiene una serie de medicamentos al respecto, ¿ok? Como antihistamínicos, pero lo primero es evitar al inicio de la enfermedad, obviamente, primero tener un diagnóstico claro y preciso para que le enfoque y no se abuse la sobremedicación, porque a veces simplemente se automedica lo que simplemente vino funcionando anteriormente, pero siempre es bueno un control y seguimiento para evolución de la sintomatología, ¿no? Los síntomas van incrementándose, ya se agregan otros medicamentos como antihistamínicos, tópicos o nasales o un medicamento que es difícil conseguir acá, que es el cromoglicato. Y si los síntomas son graves, ya se agregan esteroides y corticoides. Y aquí, sobre todo, hago una pausa. El uso de corticoides debe ser medicado porque o sea, yo sé que las personas lo pueden tomar, ingerir, pero van a sentir mejoría. Entonces, pueden usar en forma crónica, lo que puede llevar a una serie de afectaciones, ¿no? Y entonces, inmunosupresión, verse secundariamente con un otro cuadro infeccioso sobreagregado, si es que no se acude al médico y simplemente se automedica. ¿Ok? Esto es importante, simplemente es una referencia, ¿no? Para que tomen nota al respecto de cómo debemos manejar la rinitis alérgica y el enfoque es individualizado. Hay pacientes que le dan mejor con un tipo de antihistamínicos, hay otros que le dan mejor con otros, hay otros que hay que dosificar. Hay una serie de corticoides que se usan por vía nasal tópicos, ¿okay? Sprays nasales para el manejo de la rinitis alérgica y eso pues lo tiene que manejar ya en caso del alergólogo, el pediatra o el otorrino, en cualquiera de estos casos, que somos mayormente los especialistas que estamos involucrados con esta patología. Entonces, de sensibilización, ¿no? Aparte de los medicamentos, antes mencionados, también me imagino que muchos de los que están escuchando acá han escuchado hablar de las vacunas o tal vez están usando las vacunas, ¿no? Sabes que las vacunas, para desensibilizar al paciente, entonces son un buen arma terapéutica para reducir muchas veces la sintomatología o el sobreuso de estos medicamentos que se vienen utilizando en forma crónica. ¿Okay? Y va a modificar la respuesta inmunitaria ante el alergeno. Se va a ir administrando cantidades cada vez mayores de una vacuna de alergeno a un sujeto alérgico para mejorar los síntomas. Es decir, primero hay que hacer una prueba. Y esa prueba, me imagino que muchos de los que nos están viendo ya se la habrán hecho, que es el famoso prick test, ¿no? Eso es el que se hace en el antebrazo, donde con una lanceta se va inoculando de forma controlada, hecho por una persona con experiencia, un alergeno para saber a qué hace alergia, digamos, el paciente. Y usualmente esas vacunas funcionan cuando, digamos, están asociadas a ácaros, a unos polenes o unos hongos. Para cuando tenemos pacientes que son polialérgicos a pelo del gato, al huevo, alimentos y todo ese tipo de cosas, es complicado, digamos, preparar una vacuna para ello. Pero cuando es uno o dos alérgenos, la vacuna funciona mucho mejor. Lo ideal es usarlo al inicio del cuadro clínico, la sintomatología, entonces, para rápidamente desensibilizar a los pacientes frente a estos compuestos alergénicos, ¿no? Y si asocia rinitis con asma, pues la desensibilización o el uso de las vacunas es una excelente herramienta para ir reduciendo la sintomatología. Ahora hablemos de algunas teorías y unos aspectos que podrían mejorar o empeorar y el porqué de las alergias, ¿no? Hay una teoría bastante interesante que llama la teoría de la higiene, ¿ok? En relación, porque como les mencioné al inicio, yo he visto, yo he oído muchas campañas sociales hacer atenciones pediátricas en comunidades y la verdad que nunca me he encontrado con un niño ni con rinitis ni con asma. Entonces, pero sí encontramos en las ciudades. Entonces, ahí viene la teoría de la higiene, ¿no? Entonces, el incremento de las enfermedades alérgicas está relacionado a una disminución de exposición a gérmenes. Es decir, tenemos una ciudad súper impoluta, donde los niños todos están vacunados, no se enferman absolutamente de nada. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, que el sistema inmunológico ya no se va a entretener contra una serie de enfermedades, patógenos o microbios o parásitos. Entonces, el sistema inmunológico se va a entretener, por así decirlo de una manera,
con el propio paciente o persona. Entonces va a comenzar a atacarlo porque no tiene a quién atacar o facilidad. Cosa que no ocurre en el campo. Los niños muchas veces pueden no estar vacunados, entonces pueden ser enfermedades diarreicas, infecciosas, parasitarias, están con otros contaminantes, están rodeados de animales, una serie de cosas. Y son esas situaciones en que el sistema, digamos, inmunológico va a entretenerse contra otros microbios que van a tener, o estos parásitos, estos niños del campo. Entonces, esa es una teoría bastante interesante que está bastante en boga. Entonces, que su niño ande poco sucio, cochino, suele ir al campo, pues no es mala idea, de alguna manera, si me lo permiten decirlo, ¿no? Pero cuando todo es impoluto en la casa y obviamente ahora vivimos en edificios y mantenemos la higiene, que es importante, entonces vamos a ver que la incidencia de enfermedades alérgicas va a ser bastante alta. Otro factor importante, la lactancia materna. La lactancia materna es fundamental. Es fundamental para prevenir enfermedades alérgicas. Siempre lo menciono en mis conferencias, ¿no? Por eso siempre, el tema de la lactancia materna debe tomarse en cuenta para muchas cosas, ¿no? Cuando el niño nace, pues va a salir un líquido que se llama calostro, que es un tipo de leche, ¿no? Digamos, que tiene una serie de anticuerpos, que va a proteger al niño contra una serie de enfermedades, y lo único que el niño necesita, pero como salen 3, 4 gotas, la madre se desespera, usualmente termina dando a luz por cesárea innecesaria en alguna clínica, y lo primero que le va a enchufar, por así decirle, al niño es un biberón de una leche en fórmula, que lo único que va a hacer va a predisponer posteriormente, uno, a que la lactancia materna no sea eficaz, ¿ok? Y posteriormente, si continúa con la fórmula, va a predisponer a que el niño termine haciendo alergias. Y también la afectación de la microbiota intestinal, obviamente. En un metaanálisis se ha visto que cuando se utiliza la lactancia materna exclusiva va a proteger a los niños, sobre todo cuando tienen riesgo de hepatitis atópica en niños con historia de atopía familiar. Cuando hablo de atopía familiar es decir, tener un miembro de la familia que sea asmático, tenga un tipo de alergia, rinitis, asma, conjuntivitis o algún tipo de esas situaciones, entonces estamos hablando de una familia atópica. Entonces es importante la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, y de repente los que están en casa pueden darse cuenta, ¿no? Entonces, si comenzaron con una fórmula, bueno, hay fórmulas, sí, hay fórmulas hipoalergénicas, ¿no? Que son bastante costosas, pero yo creo que, dadas las circunstancias, si tenemos una familia con historia familiar de atopía, de alergias, ¿ok? Y la madre por A, B, C o D o E no puede dar lactancia materna exclusiva, pues hay que apostar por estas fórmulas altamente hidrolizadas y de esa manera reducir la posibilidad de alergia, ¿no? Pero como digo, insisto, la lactancia materna exclusiva es lo mejor que podemos ofrecer al niño. Infecciones y uso de antibióticos relacionados con las alergias. Infecciones repetitivas de cualquier localización van a favorecer la producción de citoquinas, que son los compuestos químicos que van a inducir posteriormente la reacción alérgica. Bajos niveles de estos últimos se van a encontrar en pacientes con asma, rinitis y dermatitis atópica. Entonces, y hay un estudio bastante interesante de 24.341 madres con descendencias y, digamos, con bastantes hijos, ¿ok? Concluyó que infecciones tempranas no va a proteger a los niños con las enfermedades alérgicas. Pero hay otras circunstancias que sí, ¿ok? Entonces, se ha visto que los niños en que están en guarderías sufren menos de alergia, niños, familias numerosas, ¿ok? Familias multifamiliares, casas multifamiliares de muchas personas, entonces, o que viven en granjas, entonces, haber mucho contacto de muchas personas, entonces va a intercambios microbios entre todas las personas que están viviendo, y se ha visto que ese intercambio de una manera favorece, ¿ok? A que los niños no hagan posteriormente alergia, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere vivir tan hacinado y con tantas personas, pero eso es lo que dicen los datos al respecto, ¿no? El intercambio microbiano de muchas personas viviendo juntas evita que los niños posteriormente terminen haciendo alergia. Bueno, son datos interesantes para que uno pueda tomar en cuenta las alergias, ¿no? Infecciones y uso de antibióticos. Entonces, se vio que el uso de antibióticos es una teoría bastante tentadora, porque es uno de los medicamentos más consumidos durante los últimos años y se ha visto un incremento entre el uso, o sea, un crecimiento del consumo de antibióticos y un crecimiento de las alergias. Y se ha visto que por ahí, entonces, podría darse esa relación
de consumo de antibióticos a edades tempranas y el desarrollo de alergias. ¿Qué otros temas podemos ver? La microbiota. Bueno, la microbiota, ya di varias conferencias relacionadas a la microbiota, son las bacterias buenas que viven con nosotros y estas se van de alguna manera a instalar en nuestro organismo desde el momento de nacimiento. Y uno lo puede hacer de una manera adecuada o una manera inadecuada. Manera adecuada, nacimiento de parto vaginal, contacto precoz inmediatamente antes de clampar y cortar el cordón umbilical del niño con la madre, y succión inmediata. Entonces, el niño, al momento de nacer por canal vaginal, contacto piel a piel, la succión inmediata al seno materno y la ingesta del calostro, primera leche, va a hacer que el niño se poble de estas bacterias buenas. Caso contrario ocurre cuando el niño nace por parto cesárea y la primera fórmula que va a tomar no la materna, sino iba a terminar siendo la leche en forma. Hay una diferencia de esta microbiota de estos niños respecto, ¿no? Entonces, y se ha visto que los niños que sufren de alergia y los que no tienen alergia tienen una microbiota distinta. Y recordar que la microbiota también tiene funciones importantes en el sistema inmunológico. Entonces, es importante tomar en cuenta todos esos factores que vengo mencionando al respecto. Entonces, los probióticos se han visto que es una buena alternativa de alguna manera para manejar, prevenir. Hay estudios interesantes al respecto. ¿Okay? Los probióticos y su uso en el manejo de las alergias. ¿Okay? Pueden utilizarse como un suplemento alimenticio importante. Hay prebióticos también, que son, en todo caso, los probióticos son las bacterias y los probióticos son los alimentos de estas bacterias para que estas usualmente son carbohidratos oligosacáridos, ¿no? Hay productos que se llaman simbióticos que tienen ambos compuestos. Y nuestro laboratorio Vago, pues, tiene un producto bastante interesante, Vago Vital Inmune, se llama. Entonces es un simbiótico que tiene la combinación y se ha visto prometedores resultados, sobre todo en temas de dermatitis atópica y el uso de los probióticos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Como mencionaba, ¿no? Aspectos relacionados con el embarazo y el parto. Se ha visto, que hay una asociación dependiente entre el consumo de paracetamol, al final el embarazo y la presencia de asma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas cosas todavía faltan investigar, estudios para definirlo con precisión, pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, evitar siempre cualquier tipo de medicamento durante la gestación, salvo que, bueno, esté bajo prescripción médica y en forma necesaria. Y también hay un alto riesgo de asma y eczema que ha sido reportado en niños de madres que usaron antibióticos durante el embarazo. Entonces, tomar en cuenta todos estos aspectos. Mientras menos consumamos medicamentos, o sea, en forma innecesaria cuando se necesitan, definitivamente todos los tenemos que consumir, mientras menos es mejor, ¿no? A veces mucha gente va a mi consulta y bueno, y simplemente termino dándole una charla de 1 hora sobre un tema para explicarle que no tienen que salir necesariamente de la consulta de pediatra una lista así enorme y gastar cientos de soles en medicamentos que muchas veces no los va a requerir. Número de hermanos y asistencia en guardería también es importante. Mientras más hermanos son, hay menos alergias. ¿Okay? Mientras la familia es más pequeña, hay más posibilidad de alergias, ¿no? Y los niños que acuden tempranamente a guarderías, se ha visto que tienen menor incidencia de alergias por este intercambio que hacen de microbios y en los cuales pues, el sistema inmunológico de alguna manera se va a entretener tratando de controlar estas infecciones. Entonces, es importante esto. La exposición a animales, bueno, a ver, a todos me gustan los animales. Tengo un beagle así, bueno, ya está mayorcita, se llama Canela. Entonces, bueno, lo bueno que mis hijos pues no sufrían de ningún tipo de alergias. Entonces, no se ha visto que los animales vayan a prevenir algún tipo de alergia. Lamentablemente, si tenemos la historia de atopía, es decir, papá, mamá o hermano sufre de alergia, entonces no es buena opción tener lamentablemente una mascota. Por lo pronto, ¿no? Porque a veces traemos la mascota, el niño se encariña, a ver qué hacemos y cómo manejamos si vemos que un niño tiene recurrencia de cuadro de rinitis, asma y la va a pasar fatal. Bueno, no es buena opción tener estas mascotas, ¿no? A veces se malinterpretan las cosas, ¿no? Tenemos el famoso perro calato peruano, que no es que sea bueno para las alergias, sino que como el pobre no tiene ni pelos, entonces no va a producir cuadros alérgicos como si lo podría producir otro pequeño mascota que tuviera mucho pelaje. El estrés, bueno, todo está
relacionado en nuestro organismo que el estrés exacerba los cuadros alérgicos definitivamente. Entonces, hay una disminución del cortisol. Ahí funciona hasta el cerebro, el eje hipotálamo hipófisis, disminuye la producción de cortisol, que es una hormona que se produce sobre las glándulas suprarrenales. Entonces, se van a producir hormonas inflamatorias y del sistema inmunológico y estos cuadros se van a exacerbar, ¿no? Entonces, el estrés, yo he visto personas que se estresan, pues ya comienzan con su crisis de asma, comienzan a estornudar, no sé de cosas. Yo creo que una vida tranquila y relajada. Y los niños han pasado mucho estrés durante esta pandemia. Tal vez no se enferman tanto porque no han ido a las guarderías, entonces no se han enfermado de gripes o resfríos, pero por ahí, de repente, si no se ha manejado bien el estrés en casa, sus cuadros alérgicos pueden haberse exacerbado. La genética es definitiva, es importantísima en todas este tipo de enfermedades alérgicas. La atopía es el factor de riesgo más importante y se ha visto que la atopía, es decir, esta predisposición familiar a sufrir unas enfermedades incrementa entre 10 a 20 veces más las posibilidades de que la descendencia tenga una enfermedad alérgica. Entonces, si tenemos un hermano alérgico, la posibilidad es que el siguiente hermano sea alérgico del 25 al 30%. Si uno de los padres sufre una alergia, el 50%. Si ambos padres tienen alergia, el 75%. Y si ambos padres y hermanos tienen, pues yo creo que no hay que calcular mucho para determinar que ese niño o el futuro hermano por venir también sea alérgico. Entonces, ahí se pueden ya tomar ciertas medidas preventivas, incentivar la lactancia materna exclusiva, consumir en la medida de lo posible no tanto medicamentos ni antibióticos que terminen, activando alguna enfermedad alérgica en forma temprana. De género, obviamente, es importante para tomar en cuenta. En la etapa prepuberal, es decir, en la etapa escolar, los varones muestran una mayor incidencia de sensibilización alérgica, rinitis y asma, pero cuando se llega a la adolescencia, esto se invierte en mujeres. Esto está relacionado con temas hormonales. Los estrógenos femeninos son proinflamatorios, mientras que los esteroides masculinos son supresores inmunológicos. ¿Ok? Entonces, esto nos hace también entender por qué a edad temprana hay mujeres, digamos que antes de los 20 años pueden estar desarrollando una de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus, lamentablemente, que son enfermedades sumamente complicadas. Entonces, pero las alergias de por sí también se están viendo desde otro punto de vista. Sí, las alergias son beneficiosas para algo. Entonces, todos ustedes que me están escuchando dirán, no creo que las alergias tengan un beneficio. Se ha visto que de alguna manera sí, a unos pacientes porque pueden sufrir de dermatitis atópica o alérgica, entonces tienen un beneficio y se ha visto que hay una menor incidencia del cáncer en los pacientes alérgicos. Así que son alérgicos, pues al menos les cae una buena noticia que hay estudios que están viendo que la producción de inmunoglobulina E, entonces en estos pacientes atópicos, de una manera puede prevenir una serie de cánceres. Ahora, cánceres, hay un estudio relacionado sobre todo con cáncer de piel. Entonces, podría convertirse en una ventaja evolutiva con el tiempo. Es decir, si en los últimos años hemos visto incrementar la incidencia de alergias, es por la exposición a mayores contaminantes, la exposición a, eh, a químicos, ¿okay? A medicamentos. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico? ¿Qué hace el organismo? Pues evoluciona y cambia para de una manera contrarrestar o reducir las síntomas, digamos, las consecuencias de esta, este contacto que tenemos con estos contaminantes. ¿Okay? Entonces, he visto que por ahí, se pueden googlearlo, pueden buscar información bastante interesante, digamos que los pacientes alérgicos sufren de tienen menos probabilidades por ahí de cáncer, ¿no? Todavía está en estudio este aspecto, ¿no? Y también hay una nueva teoría sobre la alergia. Este es un científico ruso-americano que trabaja en la Universidad de Yale. He visto que la alergia no hay que tomarle todo malo, es como el dolor, lo que refiere. Sí, cuando sentimos, es como, el problema es cuando, digamos, todo el mundo podría pensar, si las personas no tuviéramos dolor, ¿sería bueno? Yo diría que no, sería malo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y por decir, los pacientes que tienen diabetes pierden mucho la sensibilidad, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con los callos, usar zapatos que no estén muy ajustados, revisar siempre que no haya algo en el zapato que pueda producir una herida porque pierde mucho la sensibilidad. Porque ¿qué hace el dolor?
Imagínense que usted agarra una olla caliente, no tiene la sensación ni de calor ni de dolor. Fácilmente se puede quemar. Entonces, el dolor es un mecanismo de defensa. Entonces, el dolor en sí no es malo, es un mecanismo de defensa y protección. Entonces, él considera que la alergia es un mecanismo de defensa del organismo contra una serie de contaminantes que durante los últimos años pues nos están invadiendo, ¿no? O convivimos con ellos, ¿no? Entonces son teorías bastante interesantes y bueno, yo creo que eh, no he querido tocar específicamente la rinitis alérgica, sino también hablar sobre otros factores que pueden estar relacionados con las alergias. En conclusión, se puede afirmar que hay una gran diversidad en los resultados de muchos estudios de factores asociados, pero lo importante va a ocurrir en las manifestaciones alergias son la disminución de una carga microbiana y el incremento de la contaminación ambiental, lo que va a terminar exacerbando o activando los cuadros de alergia. Muy bien, ahora sí, yo creo que ha sido un poco lo que le he querido transmitir en esta conferencia. Y bueno, no sé si pasamos a algunas preguntas que nos pueden ir haciendo. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ha estado súper completa su presentación y definitivamente nos ha aclarado muchas dudas, pero acá tenemos muchas del público. Les voy a comentar, a ver, Muy bien, dice, claro. ¿la la rinitis alérgica tiene cura? No, no tiene cura. Lo que pasa es que sí se podría manejar en base a las vacunas. Es decir, si esa persona, digamos, es alérgica al polen, y específicamente solo al polen o solo a los ácaros, digamos, sí, las vacunas van a mejorar muchísimo la sintomatología. ¿Ok? Claro, lo que pasa por decir, ¿no? Yo estaba, no sé, creo que en la época de la primaria tú te vas a Tacna, hay una polinización terrible porque es la época del olivo, o sea, las aceitunas. Entonces se percibe en el ambiente eso, ¿no? Entonces, y si tú sufres rinitis alérgica, pues definitivamente no tienes que estar ahí. Y no vas a pasar fatal. Entonces, comienza a tomar antihistamínicos, sprays, una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que todas las personas que sufren de algún tipo de alergia se pueden beneficiar, uno, primero hacer una buena prueba de prick test, que es lo que se hace en el antebrazo con la lanceta para saber con precisión a qué cosa es alérgico. Y teniendo con precisión, eso le hace el inmunólogo alergólogo, ¿no? Puede preparar una vacuna que podría, en muchos casos, hay gente que dice que le ha ido súper bien, entre comillas, podría hasta curarse con la vacuna. Ah, genial. Doctor, acá otra consulta. Dice, ¿a partir de qué edad se puede presentar un cuadro de rinitis alérgica? Bien, eso hay que definirlo bien, porque aquí yo vivo en Arequipa, ¿no? Todos los niños, el clima es súper seco, entonces tenemos los niños que están como chanchitos. Entonces, los papás están con la gripa, están con la alergia, están con la rinitis, una serie de cosas. Entonces, hay que tener una definición clara. Es muy típico que los bebés, ¿ok?, pequeñitos, tengan esa congestión nasal persistente, sobre todo en climas fríos y secos, como es el sur del Perú, ¿no? Y otras zonas también del país. Entonces, ¿qué va a hacer la nariz? Si la nariz percibe que el aire es frío seco y o seco, entonces inmediatamente va a formar un moco para proteger los bronquios. Pero es un mecanismo de protección, no es una alergia. Distinto, pues, es un niño que persistentemente, ya ha pasado ciertos meses, podría un niño alrededor del año ya presentar cierta sintomatología, los ojos rojos, estornudo, un niño que ya tiene control sobre, que se frota la nariz, entonces es un niño que sí, y encima tenemos al papá que es asmático, el hermanito también sufre de alguna alergia, entonces ya vemos, ¿cómo se llama? Claro que el niño pues también sufre una alergia, ¿no? Claro. Otra consulta. Dice, ¿qué tipo de antialérgico vía oral cree es más recomendable en preescolares, niños, bueno, los niños, ¿no? Y si se puede usar en lactantes, Bueno, vía oral, se refiere. hay Ujú. antihistamínicos de primera generación y de segunda generación, ¿no? Y esto está relacionado con lo que pasa en la barrera hematoencefálica, es decir, lo que son lipofílicos. Lo que son lipofílicos son lo que ya el cerebro, y lamentablemente, bueno, el más famoso de todo es la clorfenamina, ¿ok? Pero tiene un efecto sedante y se tiene que dar cada 6 horas. Imagínense mandar a un niño al colegio y darle una clorfenamina. Ese niño va a roncar el olivo. Entonces, tenemos Claro. otros histamínicos, ¿ok? Que no tienen ese efecto sedante porque no pasan la barrera hematoencefálica, no son lipofílicos y tienen que tomarlo una vez al día.
que esa sería la mejor opción. No, no voy a decir nombre, pero la gente va a comenzar a automedicarse, ¿no? Entonces eso tiene que dárselo a su Claro, médico. tienen que ir a su médico, perfecto. A ver, otra consulta. Doctor, mi niña tiene 3 años y tiene dermatitis atópica y a la vez tiene los síntomas de la rinitis alérgica. ¿Puede tener ambas a la vez y cuáles serían las consecuencias? ¿Y cómo podemos controlar estas alergias? Si también estaría de repente relacionado a que tiene peso bajo. Como que son Bien, consultas, señor. sí, 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 no, no. A ver, si tiene problemas en la piel y tiene rinitis alérgica, o sea, sí puede una combinación de rinitis alérgica y asma y dermatitis atópica, rinitis, o sea, se puede mezclar. Entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Para comenzar, no descansan bien y no duermen bien las noches. Y niño que no duerme bien va bajo de peso, bajo de apetito, no crece, o tener en cuenta, o sea, muchos de estos niños que tienen estos problemas alérgicos, y no lo he mencionado, entonces el problema es que no va a crecer por mucho, ¿ok? En algunos casos, es noche que se consume que se produce la hormona de crecimiento, cuando un niño duerme sus 10 horas que le corresponde. Pero si el niño se acuesta tarde, se despierta cada rato, está picándole en la nariz, le pica la pierna porque tiene eczema, es un niño que no descansa porque el niño tiene crisis asmática, no descansa bien, duerme sentado. Entonces, es importante cuando tenemos un niño de este tipo, preguntar por las enfermedades crónicas, ¿no? Perfecto. A ver, acá tenemos otra consulta. En algunos casos recetan paracetamol a las gestantes. ¿Esto podría ser causa, o sea, esto podría causar una alergia posterior? Se ha visto que sí, ¿no? Entonces, la revisión que he hecho para esta conferencia, se ha visto que estas madres que pueden consumir paracetamol, digamos, durante las últimas etapas de la gestación, por alguna causa, entonces, se ha visto que tienen mayor incidencia de alergia, bueno, sus hijos en los años siguientes, ¿no? Entonces, se está viendo efecto causalidad. Entonces, mientras menos cosas pueda consumir la madre, sobre todo hablando de medicamentos, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, No, claro. evitarlo. ¿Cómo actúa el COVID en niños con alergia y asma? ¿Son más vulnerables o los protege más? Bueno, el COVID ni una enfermedad crónica va a protegernos contra el COVID, para comenzar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, olvidamos un reto el COVID. Hablamos de un niño que sea asmático y va al colegio y se resfría, como cualquier niño puede resfriarse. Entonces, el resfrío puede exacerbar o desencadenar una crisis de asma. Pues un niño que estaba bastante tranquilo, y es un niño, obviamente, el que no es asmático, tose 3, 4 días, se le pasó. El que es asmático, se le desencadena una crisis asmática y no va a mejorar hasta que consuma su uso de sus inhaladores o corticoides. Entonces, el COVID, obviamente, también puede exacerbar un cuadro de asmático. Sí, es cierto. Hasta ahora, a ver, la incidencia de casos severos de COVID en niños no es muy alta comparada con los adultos, ¿no? Pero sí ha habido lamentablemente mortalidad, pero le tenemos otros factores. Hay un síndrome inflamatorio multisistémico, si me permite hablar, que se llama Kawasaki, que estuvieron escuchando que el Kawasaki y el COVID y los niños, ¿no? Donde va a haber una reacción inflamatoria sistémica del organismo, donde usualmente se van a afectar los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, las coronarias. Entonces, y ese es un cuadro que puede ser causante, entonces, digamos, un caso fatal de COVID en niños, el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿En qué sospechar los niños con fiebre y con sintomatología digestiva? Aunque no creas. Entonces, el niño que comienza a hacer un rash, ok, entonces se pone así como un camarón y comienza con sintomatología digestiva, diarrea y fiebre. Entonces el niño está en riesgo de hacer ese síndrome inflamatorio multisistémico. No te me invitaron del Ministerio de Salud a una conferencia al respecto. Entonces, si hay casos ya reportados en el Hospital del Niño, el doctor Jorge Canet reportó unos 70 casos al respecto, ¿no? ¿70 casos? Sí, de ese Ay, síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. WhatsApp. Ah, Sí, sí, lo que te al tanto. perfecto. Acá hay otra consulta, doctor. ¿La rinitis alérgica puede conllevar una fibrosis pulmonar? No, la fibrosis pulmonar es un problema, digamos, ya crónico de personas mayores y usualmente está asociado con otro tipo de patologías infecciosas directamente asociadas al pulmón. En el país tenemos mucha fibrosis pulmonar del campo, ¿por qué? Por cocinar con leña, por decirlo, ¿no? Al cocinar, las antiguelas antiguas de señoras del campo que cocinan con leña, muchas de ellas sufren de fibrosis pulmonar, ¿no?
otros asocian a otro tipo de patologías, otras infecciones previas, ¿no? Pero la rinitis como tal, exclusivamente rinitis, solo va a afectar la vía nasal, ¿no? Ahí va un poco también de anosmia, es decir, se pierde la sensación del olfato, del olor, ese es uno de también las complicaciones que puede tener la rinitis alérgica a largo plazo. A ver, doctor, acá hay otra consulta. ¿La leche de vaca pura es alérgica en bebés? Algunos médicos dicen no darle. ¿Por A qué? ver, vamos por partes. Estamos hablando de la APLV, alergia a la proteína de leche de vaca. Leche de Primero, vaca esa. Ujú. ningún niño debe consumir leche de vaca hasta el año. ¿Ok? Entonces, por la alta probabilidad de hacer alergia a la proteína de leche de vaca. Inclusive, hay ciertas situaciones en que la madre da lactancia materna exclusiva y el niño podría tener alergia a proteína de leche de vaca. ¿Por qué? Por los lácteos que consume la madre. Entonces, son niños que usualmente pueden presentar eczemas, problemas a la piel o niños con problemas digestivos que hacen deposiciones con sangre. Entonces, son lactantes de 1 mes a 2 meses y comienzan a hacer deposiciones con sangre, o niños que están con escaladuras recurrentes que no curan con nada, hasta salen úlceras perianales y ese niño, pues, en fin, yo he visto docenas de pacientes, tengo con eso, que 50 cremas y no, hasta que la madre dejó de consumir los lácteos, el niño no mejoró. Pero esta mejoría no se va a dar en forma tan inmediata. Esta mejoría se va a dar aproximadamente 2 semanas después que la madre suspenda absolutamente todo. Y es Ujú. absolutamente todo, porque la madre no se acuerda que también el helado tiene leche, Dios. Muchas galletas y cosas tienen leche. Entonces, ¿cómo tomar leche? No, no tiene que tomar leche, no, es leche, queso, yogur, mantequilla o la combinación de cualquiera de ellos. Sí, 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 doctor. A mí me ha pasado, conozco un caso muy cercano de alergia a la leche de vaca, a la proteína de la leche de vaca. A ver, otra consulta, dice que tiene un niño de 7 años, tiene sensibilidad en la vista, según el oftalmólogo es alergia al sistema inmunológico. Puede tener conjuntivitis alérgica. Yo Mm. creo que la explicación está normal. Es un niño que de repente para con ojos rojos, se frota mucho los ojos y a veces se confunde con que el niño está corto de vista. ¿Ok? Entonces es un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, bueno, sí yo creo que no es un acuerdo tan difícil de diagnosticar y bueno, y cualquier duda, y si es un niño, pues en todo caso cambie por un oftalmólogo pediatra, ¿no? ¿El hipotiroidismo puede ocasionar que una persona sea alérgica o no tiene relación con las alergias? No hay una relación directa con las alergias, ¿no? Ahora, hay una situación que se llama tiroiditis autoinmune. Sí, que el organismo, a ver, produce, sí, en unos casos, anticuerpos contra la tiroides. Se llama tiroiditis autoinmune. Es un caso muy particular, pero no es que un cuadro de rinitis o de asma o de dermatitis a la piel te lleve a tener hipotiroidismo, ¿no? Si hay una situación que se llama tiroiditis autoinmune, sí, algunos pacientes terminan siendo hipotiroidismo, pero no es que la rinitis o el asma, eso terminan llevando al otro. Otra consulta, tengo un bebé de 8 meses que presenta dermatitis atópica. Quisiera saber en qué momento se puede poner la vacuna para la alergia y si se puede dar probióticos y cuál me recomendaría. Y bueno, también habla de la vacuna, ¿no? Un eh, bebé de de 8 la, meses. de la vacuna para desensibilizar, ¿no? Yo creo que es una edad más temprana. A partir de los 3 años recién sugeriría este tipo de vacunas, ¿ok? Entonces, pero claro, hay que hacer la prueba de PIR test, que se recomienda recién a partir de los 3 años a los niños. Eh, claro, lo que pasa es que, claro, no es fácil, el niño ya esté de brazo y vamos a hacer unos piquetes en tu brazo, ya te imaginarás el niño que se Un hace esas bebé. cosas. Sí, hay unas pruebas que se hacen en la espalda, ¿no? Entonces el niño ni percibe ni se da cuenta, entonces hay unas pruebas que se hacen en la espalda que sí podría hacerse, pero a partir de los 3 años y el niño beneficiarse de la vacuna. Y los probióticos se pueden dar en cualquier momento, ¿no? Entonces usted tiene un excelente producto, se llama Vagovital Inmune, ¿no? Consumir 10 días cada mes durante 3 meses, ¿no? Entonces, eso puede ayudar bastante de alguna manera y se ha visto buenos resultados en la dermatitis atópica. Sí, justamente hay varias consultas sobre autoinmune. Igual también, ya les menciono, también pueden tener más información a través de las páginas de Vago o también de la página de Bautal Inmune en Facebook. Otra consulta, doctor, ¿de qué manera podemos ayudar a mejorar su microbiota? Bueno, para el tratamiento de alergias, ¿cuáles son las deficiencias en su microbiota? Bueno, ¿en qué manera podemos ayudar a mejorar la microbiota, no? Bueno, eso va a depender, ¿no? Obviamente la microbiota va cambiando con el tiempo. Yo tengo 51 años, obviamente mi microbiota no es de un niño de 3. Entonces, claro, eso va a estar
relacionado primero si recibe lactancia materna exclusiva, si puede parto normal. Entonces, si hay una gestante acá, por favor, que no le induzcan a dar parto cesárea, salvo que sea de vida o muerte. ¿Ok? Y el contacto precoz inmediato es importante y lactancia materna exclusiva. De esa manera vamos a tener niños con una microbiota estupenda. El consumo de verduras, vegetales, cereales, todo eso también mejora nuestra microbiota, ¿no? Y si por algún A, B, C o D motivo tomamos un antibiótico, después de acabar el tratamiento, pues consumir probióticos también es bueno para restablecer la microbiota. Bueno, hay dos preguntas relacionadas. Si se puede administrar antihistamínicos a bebés a partir de los 2 meses o a niños menores de 2 años. ¿Y por qué lo recetan a partir en niños menores de 2 años, no? Lo que pasa es que muchas veces, a ver, cuando el niño tiene un resfrío común, lamentablemente muchos de los medicamentos que para resfrío común tienen antihistamínico. Ahora, la otra pregunta, un resfrío común pasa solo, no necesita ningún medicamento. ¿Ok? Entonces, que la mamá tiene obsesión por los mocos, que está con los mocos, señora, límpiale la nariz, bastante agua, bastante líquido, aumente la lactancia y verá que eso poco a poco pasará. ¿Ok? Entonces, algo que sea realmente una alergia determinada, pero yo no creo que un niño de 2 meses tenga rinitis alérgica, pero bueno, puede haber estado resfriado y pasa que muchos de estos medicamentos que se usan para el resfrío, pues tienen antihistamínico. Doctor, hay algunas consultas relacionadas a, digamos, a cuidados que podrían tener los niños alérgicos, por ejemplo, ¿no? Que ha comprado un colchón antiácaros, es beneficioso, o de repente estas aspiradoras de agua que también las recomiendan, o qué otras Claro, sirven. unas cosas, primero, uno parte por la habitación del niño. Si es un niño grande que tiene su propia habitación, pues tiene una habitación japonesa, sí. Lo mínimo indispensable. Su cama, su velador y punto, ¿no? Pero eso No tengo convertimos en las mismas, si no hay necesidad de cortina, pues no pongan cortina porque es acumuladora de polvo, no ponga alfombra, yo sé que es rico andar en alfombra, ¿ok? Todas estas cosas debemos evitar, de alguna manera, para exacerbar o activar los cuadros de alergia a los niños. Se compró un colchón o funda antiácaros, muy bien, ¿ok? Me parece muy bien, pero recuerda que eso no es eterno, entonces hay que cambiarlo según la indicación del fabricante cada cierto tiempo, ¿no? Ujú. Y obviamente no se pongan a limpiar la casa delante del niño, sacudir, barrer, no, esas cosas. ¿Qué complicaciones severas puede traer una rinitis crónica no tratada o maltratada? Digo, lo que pasa es que la rinitis, en algunos casos la rinitis puede en algunos niños producir epistaxis, sangrado nasal, ¿no? Entonces eso, y es un niño que ya tiene otra complicación que sería el sangrado nasal, ¿no? Entonces, otro es la pérdida del olfato, ¿ok? Y otro caso también se asocia con hipertrofia de adenoides, que ya mencioné. Entonces, son usualmente, y en adultos puede llevar a tener sinusitis, ¿no? Entonces, Ok. sinusitis y rinitis están bastante asociadas cuando no se tratan en forma adecuada. ¿Hay alguna relación del estreñimiento con la rinitis alérgica? Estreñimiento y rinitis alérgica, a ver, no le veo una relación tal cual, ¿ok? No le veo una relación tal cual. En algunos casos podemos dar probióticos que mejoran el estreñimiento, bueno, y esos probióticos podrían ayudar, ¿no? En el caso de la rinitis también, ¿no? Doctor, tenemos muchísimas consultas. Bueno, también Sí, otra vez están preguntando sobre el simbiótico que usted mencionó de Laboratorios Vago. Bueno, comentarles que es Vago Vital Inmune. Pueden seguirlo en el Facebook, buscan Vago Vital y ahí van a tener mucha información sobre microbiota, sobre Vago Vital Inmune, Vago Vital Diget, porque es una familia. y claro, y también están mis presentaciones anteriores, creo, ¿no? Exacto, justo hemos tenido una presentación hace un mes, más o menos, doctor, y justo Sí, sí, hablando sí. de cómo reforzar el sistema inmunológico, justo el doctor Borja nos acompañó y habló ya o ahondó un poco más en lo que era prebióticos, probióticos, ¿no? También pueden entrar ahí a revisar la presentación del doctor. Y bueno, doctor, quiero agradecerle, de verdad. Tenemos un montón de preguntas, así que de todas maneras vamos a hacer otra charla. Por favor, Claro que sí. comprometerlo para nuevamente tener estas super charlas, porque de verdad como mamás, yo también soy mamá, como mamás nos aclaran muchas dudas, ¿no? Entonces, de todas maneras vamos a programar ya más adelante un tema interesante también para todas nosotras como mamá.
Y los invitamos a seguirnos en el Facebook de nuestro querido Laboratorio Vago. A ver, no sé si pueden verlo ahí en pantalla para que nos puedan seguir también a través de la página de Laboratorios Vago. Así que, doctor Borja, agradecerle nuevamente. Gracias por todos estos consejos que nos ha dado el día de hoy. Y bueno, a todos los asistentes, gracias por participar, gracias por acompañarnos en esta noche. Y los invito a seguirnos en las redes de Laboratorios Vago. ¿Ok? Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.